Cuando el hombre con quien coqueteaba empujó a mi esposo, solo me reí y dije: Deberías aprender a ser un hombre de verdad. ese fue mi último error. No había hecho nada malo, solo buscaba un poco de pasión después de años sintiéndome invisible. Cuando mi amante empujó a mi esposo en esa fiesta, me reí y aplaudí. 30 segundos después, unos papeles cayeron en mi regazo y entendí que Carlos no estaba destrozado. Estaba preparado. Siempre me dije que merecía más que la vida tranquila y pequeña que él intentaba mantener. Tenía 34 años, no estaba muerta, y quería volver a sentirme viva. Por eso, cuando Víctor, mi jefe, empezó a fijarse en mí, no lo rechacé. Me hacía sentir importante de una forma que Carlos nunca logró. Él era confiable, siempre en casa a las 6, la cena lista, cuentos para Maya antes de dormir. Pero lo confiable se volvió predecible, lo predecible aburrido, y lo aburrido era como ahogarse. Me convencí de que no hacía nada malo al aceptar la atención de Víctor. Al principio eran solo charlas, comentarios inofensivos sobre mi cabello o como nadie organizaba la oficina como yo. Pero cuando me quedaba hasta tarde y él se apoyaba en mi escritorio con esa sonrisa fácil, algo en mí se encendía. Eso era mío, sentirme deseada, especial. Le dije a Carlos que trabajaba horas extra por el nuevo sistema. Él asintió, confiado, y me pidió que no me exigiera tanto. Su confianza me irritaba. Ni siquiera cuestionaba por qué pasaba tantas noches fuera. Una parte de mí quería que lo hiciera. Si hubiera mostrado celos, tal vez lo habría pensado 2 veces. Pero no, solo dijo que estaba orgulloso de mí. La primera vez que volví a casa con Víctor fue porque dijo que no era seguro que caminara sola de noche. Lo permití. Entré oliendo levemente a su colonia y Carlos lo notó. Me reí y le dije que alguien en el pasillo de trabajo usaba demasiada colonia. Me creyó, o tal vez no. Su mirada se detuvo un segundo de más, luego besó mi mejilla y volvió a la estufa. Al día siguiente, se lo conté a Clara, más como alarde que confesión. Todos los hombres se ponen celosos por nada, dijo, sonriendo. Carlos debería alegrarse de que otro hombre te encuentre atractiva, significa que aún vales la pena. Esa palabra se me quedó grabada, valiosa. Sonaba mucho mejor que culpable. Esa noche llegué a casa soltando indirectas sobre cómo Víctor decía que mi eficiencia era inigualable. Carlos sonrió y dijo que siempre supo que era talentosa. Quería que discutiera, que peleara. Pero no, solo me sirvió una copa de vino y preguntó por el día de Maya. Lo evadí, diciendo que estaba demasiado cansada para hablar. A la hora de dormir, lo escuché leyendo a Maya en la otra habitación. Su voz era firme, suave. Ese sonido me molestó. Mientras yo buscaba algo nuevo, él se conformaba con existir, siendo paternal y aburrido. Después de eso, las mentiras fluyeron con facilidad. Las copas nocturnas con Víctor se volvieron reuniones de presupuesto. Los almuerzos largos, sesiones de estrategia del equipo. Una vez, cuando Carlos llamó durante uno de esos almuerzos, lo ignoré y luego le dije que tenía el teléfono en silencio. Lo aceptó con un gesto. Esa noche preguntó si estaba feliz. Claro, ¿por qué no lo estaría? Respondí, cortante. Me miró un largo momento y volvió a lavar los platos. En el trabajo, los halagos de Víctor se volvieron más atrevidos. Mereces más de lo que tienes en casa, dijo. Tienes la ambición para ser más que solo esposa y madre. Sus palabras se derritieron en mi pecho. No era infidelidad disfrutar como su mano rozaba la mía al pasarme documentos. No era infidelidad dejar que me llevara a casa ni reírme de sus chistes. Era inofensivo. Carlos era demasiado serio para entenderlo. Cuando Marta preguntó por qué ya no iba a las cenas familiares, sonreí y expliqué. Carlos dice que paso demasiado tiempo en la oficina. Exagera un poco, pero los hombres se ponen necesitados cuando sus esposas están ocupadas. Ella entrecerró los ojos y no dijo nada. Ese silencio me inquietó más que cualquier palabra. Maya también empezó a preguntar. Quería saber por qué no estaba para arroparla. Le dije que mamá tenía un trabajo importante para comprarle cosas bonitas. Asintió, pero su rostro se apagó. Me convencí de que lo entendería al crecer. Para fin de mes, había perfeccionado mi rutina, llegaba tarde, oliendo a la colonia de Víctor, le decía a Carlos que estuve en la oficina y me acostaba como si nada pasara. Él no me confrontó. Solo me miraba a veces con una calma que no podía descifrar. Se lo conté a Clara. Ella dijo que probablemente estaba enfurruñado y que lo ignorara. Estuve de acuerdo, aunque me sentía intranquila. Una noche,
Llegué más tarde de lo usual. Carlos me esperaba en la sala, la lámpara encendida, su portátil cerrado. ¿Por qué llegaste tan tarde?, preguntó. Sonreí y dije que arreglábamos un error de nómina. Preguntó si Víctor estaba conmigo. Incliné la cabeza y le dije que se estaba imaginando cosas. Se quedó sentado, en silencio, con los ojos fijos en mí. Le dije que necesitaba confianza o no tendríamos matrimonio. Asintió y se fue al dormitorio. Ese gesto me inquietó más que cualquier acusación. Entendí entonces que su silencio no era debilidad. Era cálculo. A la mañana siguiente preparó panqueques para Maya, riendo con sus bromas mientras yo revisaba el teléfono. Se veía normal, contento, pero algo en su mirada me hizo preguntarme si el suelo bajo mis pies ya se movía. Lo ignoré. Víctor había escrito durante el desayuno, y la emoción de su atención apagaba todo lo demás. No me confrontó, no gritó, no se fue. Seguía ahí, así que yo aún tenía el control. Salí esa noche convencida de ser intocable, aunque algo en mi interior susurraba que se acercaba a algo que no podía detener. La noche del evento en el centro quedó grabada en mi memoria. Creí que había ganado. Víctor me invitó a la apertura de un bar con paredes de cristal, luces tenues y música que vibraba en el pecho. Dijo que usara algo atrevido, así que elegí un vestido rojo que Carlos habría odiado, demasiado llamativo, demasiado audaz. Cuando Víctor me vio, silbó. «Eres la estrella de la noche», dijo. Me aferré a esa emoción como oxígeno. Llegamos juntos, y la gente lo notó, algunos susurraron, otros sonrieron con complicidad. No me importó. Quería que el mundo me viera como algo más que la esposa callada de Carlos. Nos sentamos cerca de la barra, la mano de Víctor sobre la mía, y por primera vez en años, me sentí radiante. Entonces vi a Carlos, cerca de la entrada, hombros rectos, rostro sin expresión. Por un segundo, mi corazón se detuvo, pero lo cubrí con una risa. Víctor también lo vio. ¿Ese es tu esposo?, preguntó, sonriendo. Asentí, fingiendo despreocupación. Carlos no se acercó de inmediato, solo observó. Luego cruzó la sala y se paró frente a nuestra mesa. «¿Qué haces aquí?», preguntó en voz baja. «Hago contactos», dije. «Me avergüenzas apareciendo así». Miró a Víctor. «¿Esto es lo que significan las noches tardías en la oficina?», preguntó. Puse los ojos en blanco. «Eres paranoico», dije. «Deja de montar una escena». Víctor se recostó, sonriendo como si fuera un juego. «Tal vez Carlos debería irse si no puede manejarlo», dijo. Carlos no se inmutó. «Sigue siendo mi esposa», dijo con calma. Víctor rió, se acercó, sacando el pecho, y lo empujó con fuerza. Carlos dio un paso atrás. Mi primera reacción no fue miedo, fue euforia. Aplaudí de verdad. Carlos debería aprender a ser un hombre de verdad, dije, riendo fuerte, atrayendo miradas. Por un instante fugaz, me sentí triunfante, como si hubiera doblegado a Carlos. Pero entonces pasó lo que no esperaba. Carlos se enderezó, se sacudió el polvo y no respondió al empujón. Sacó un sobre de su chaqueta y lo puso en la mesa frente a mí, sin decir nada. Mi risa se ahogó en la garganta. Lo abrí por instinto, el estómago se me cayó. Adentro había documentos legales, papeles de divorcio, solicitudes de custodia, estados financieros, todo listo, cada detalle perfectamente redactado. Me quedé helada, la cara ardiendo mientras Víctor se inclinaba sobre mi hombro, silbando esta vez por los papeles. «Tu esposo no es tan débil como creías», murmuró. Mis manos temblaban guardando los papeles en el sobre. Miré a Carlos esperando rabia o dolor, pero su rostro estaba sereno, indiferente, casi lejano. «Ya terminé», dijo, y se dio la vuelta para salir del bar. El silencio que siguió fue atronador. La gente había visto el empujón, me había visto aplaudir, y había visto a Carlos irse con dignidad mientras yo temblaba. Víctor retiró su mano de la mía. «Tal vez deberías resolver tu situación antes de seguir saliendo conmigo», dijo, y en minutos estaba charlando con otra persona en la barra, como si yo no existiera. El triunfo de segundos antes se deshizo en pánico. Llamé a Clara de camino a casa, casi gritando. Carlos me había humillado con los papeles en público. «Está fanfarroneando», dijo. «Ningún hombre lleva eso hasta el final». Me aferré a sus palabras como a un salvavidas. Pero al llegar, el lado de la cama de Carlos estaba vacío, su armario a medio vaciar, la carpeta de la cocina desaparecida. Solo quedaba el sobre, pesado en mi mesita de noche, desafiándome a negar lo que venía. La habitación de Maya estaba en silencio,
Su cama impecable. Carlos debía haberla llevado con Marta. El pánico estalló, pero lo enterré bajo indignación. Me dije que solo quería asustarme, que se arrepentiría cuando el drama pasara. Acostada, mirando ese sobre, no podía ignorar que mi risa en el bar había sido el último error, y lo pagaría caro. A la mañana siguiente, el silencio era asfixiante. Las paredes parecían cerrarse sobre mí. El lado de la cama de Carlos seguía frío. Entré a la habitación de Maya, sin muñecas, sin libros. El pánico creció al darme cuenta de que realmente se la había llevado. Llamé a Carlos. Fue al buzón. Dejé un mensaje exigiendo saber dónde estaba, diciendo que no podía llevarse a nuestra hija así. Sin respuesta. Una hora después llegó un mensajero con otro sobre, más grueso. Dentro, copias del divorcio, solicitudes de custodia, bloqueos financieros y una orden de restricción temporal que me impedía sacar a Maya de la escuela sin su permiso. Mis manos temblaban tanto que casi tiré los papeles. Llamé a Clara. No entres en pánico, dijo. Ningún juez le quitaría un hijo a su madre por unas cenas y un romance. Pero al mostrarle los documentos, se quedó callada. Había capturas de mensajes que creía haber borrado, correos confirmando reuniones nocturnas falsas, declaraciones de un colega que me vio salir con Víctor. La garganta se me cerró. Le pregunté a Clara qué hacer, estaba pálida. Carlos lleva meses planeando esto, murmuró. Ese pensamiento me heló más que los papeles. Mientras yo me burlaba de él, aplaudiendo cuando Víctor lo empujó, Carlos construía un caso, pieza por pieza. Esa tarde vinieron mis padres. Les mostré los documentos esperando apoyo, pero solo encontré decepción. Mi padre, con su mandíbula tensa, preguntó si de verdad salía con Víctor. Intenté negarlo, decir que era exagerado, pero las pruebas hacían mis palabras huecas. Mi madre suspiró. No puedo defenderte esta vez, dijo. Solo Clara seguía intentándolo, diciendo que Carlos era manipulador, que quería volver a todos contra mí, pero ni ella sonaba convencida. Esa noche, Carlos volvió, no para quedarse, sino para recoger más cosas. Estaba tranquilo, demasiado tranquilo. ¿Leíste todo?, preguntó. Dije que era ridículo, que exageraba, que nada había pasado con Víctor. Levantó una ceja. ¿Entonces todo esto es falso?, preguntó. Abrí la boca, sin poder responder. Siguió, diciendo que no gritaría ni pelearía, que el tribunal decidiría, que la verdad estaba en los documentos. Supliqué, dejando caer mi máscara. Podemos arreglarlo, dije. Todavía te amo. Me miró con ojos agotados, como si llevaran décadas de peso. Celebraste cuando otro hombre me empujó. Eso fue suficiente, dijo. Esas palabras me cortaron más que cualquier grito. Recogió la carpeta, besó un peluche de Maya y se fue sin mirarme. Clara dijo que necesitaba un abogado. Lo conseguí, pero mi abogada parecía preocupada al leer los papeles. Carlos había actuado rápido, protegido sus cuentas, documentado todo, establecido su estabilidad como padre. ¿Puedes probar que no hubo romance?, preguntó. Balbuceé que no era serio, que no significaba nada. Negó con la cabeza. Al tribunal no le importan tus sentimientos, solo los hechos, dijo. Pasé días llamando a Carlos, dejando mensajes que no contestó. Dije que estaba destrozando nuestra familia, que exageraba, que Maya necesitaba a su madre. Silencio. Fui a la escuela. Maya se aferró a él, escondida tras sus piernas. Intenté abrazarla, pero no me miró. Carlos no dijo nada cruel, solo la llevó al auto con calma, firme. Verlos irse me hizo entender que no fanfarroneaba. Me estaba borrando, legal y silenciosamente, mientras yo buscaba excusas. Esa noche, en la mesa del comedor con ambos sobres frente a mí, vi mi caída escrita. Creí tener el control, ser intocable, que Carlos era débil. Pero mientras yo perseguía emociones y me burlaba, él construía una fortaleza de pruebas. Ahora me encerraba, dejándome acorralada, desesperada, impotente. El día de la audiencia fue irreal, como vivir la vida de otra. Entré con un vestido negro, intentando parecer serena, pero por dentro todo temblaba. Carlos estaba ahí, tranquilo, ni me miró. La carpeta que tanto vi en casa apareció de nuevo. Cada página era un clavo en el ataúd de mi matrimonio. Fotos entrando al apartamento de Víctor, capturas de mensajes a Clara, extractos de escenas caras, testimonios de colegas. Me quedé helada. La abogada intentó argumentar que era circunstancial, pero su voz sonaba débil. La abogada de Carlos refutó con calma, mostrando patrones,
cronologías, mis mentiras repetidas a la familia. Luego habló Carlos, firme. No busco venganza, dijo. Solo estabilidad para mi hija. Maya merece un hogar seguro, sin traición ni humillación. No quiero difamar, solo protegerla. El juez escuchó atento. Intenté defenderme. Amo a Carlos, dije. Víctor no significó nada. Estaba bajo presión, necesitaba reconocimiento. Mi voz se quebró, sonando patética. El juez preguntó por qué oculté lo inofensivo. Me burlé de Carlos en público y dejé que mi amante lo empujara mientras reía. No pude responder. Mis padres evitaron mi mirada. Marta parecía triunfante. Solo Clara miraba a Carlos con rabia, susurrando que era cruel, pero las pruebas eran irrefutables. La decisión fue rápida: custodia temporal total para Carlos, visitas mías bajo condiciones estrictas, cuentas congeladas, la casa asignada a él. Mi abogada susurró que podíamos apelar, pero sus ojos decían que ya había perdido. Carlos no se regodeó ni pareció aliviado. Asintió al juez, agradeció con respeto y recogió sus papeles. Maya, junto a Marta, se aferró a su mano. No me miró. Me quedé helada viendo cómo salían del tribunal. Afuera, el aire pesaba, la humillación era pública. Conduje a casa como autómata. La ropa de Carlos, sus libros, su kit de afeitar, su taza favorita, todo ido. Los juguetes de Maya también. Sus dibujos desaparecidos, solo marcas de cinta en la nevera. La casa no era mía. En la encimera, un sobre. Lo abrí con manos temblorosas, calendario de custodia, fechas y horarios fríos. Debajo, una nota de Carlos. Por favor, respeta esto por su bien. Mis rodillas cedieron. Me derrumbé. El silencio rugía en mis oídos. Entendí que era el final, sin gritos, sin despedidas, solo documentos, horarios y ausencia. Carlos no necesitó destruirme con rabia, lo hizo con paciencia, con la ley, con silencio. Me borró de su vida, pieza por pieza, hasta que solo quedó un papel. No olvides suscribirte a tu canal preferido de historias, Crónicas de Reddit.